El día de hoy vamos a construir un circuito que, si bien es cierto, la mayoría de sensores de Arduino lo tienen. Es un comparador de voltaje el cual enciende un LED cuando detecta una diferencia con el voltaje secundario, que en este caso tú lo mueves con un potenciómetro. Esto para poder establecer una señal digital o analógica y así poder encender un actuador o apagarlo en el caso que sea. Así que quédate a ver todo el video porque hoy vamos a construir este circuito que vas a poderlo conectar con cualquier sensor. Y bien chicos, antes de continuar con el video, déjenme mostrarles la página, la tienda online donde yo compro todos mis componentes. Por ejemplo, para todos los amantes de la robótica, vean, aquí compré mi Raspberry Pi, la 4. Para los que están haciendo prótesis y todo lo que son biosensores, nuestro AD620 aquí en SMD. Abajo les dejo el link con una oferta especial y un cupón de descuento para su primera compra. Así que vamos al video. Y bien chicos, como ya vieron en los clips del video, hoy vamos a construir este circuito que vean, si me acerco, la fotorresistencia, suena el buzzer y suena este LED. Ahora te les voy a enseñar cómo hacerlo haciendo la misma función que este, chicos, vean, aquí está. Lo más importante es el LED, el punto de corte. Vean aquí, ese es un sensor infrarrojo. Vean cómo enciende nuestro LED. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Es este circuito que está aquí en todos los sensores. De hecho, este es para humedad. Este pequeño amplificador LM393 con un potenciómetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahorita les voy a enseñar justamente este circuito, que no es más que un comparador de voltaje entre el potenciómetro, entre un umbral que nosotros determinamos, y cuando pasa entonces o emite un pitido o prende LED, o en este caso envía una señal digital. Esto, chicos, con el fin de que me estuvieron diciendo, a veces no tienen el acceso a poder tener esa tarjetita o esa tarjetita. Entonces, si tienen solo el sensor infrarrojo, bien, en este caso solo tienen o tienen la fotorresistencia, pues entonces pueden hacer sus circuitos sin ningún problema, ya sea que tengan la LDR u otro sensor. Y recuerden que esto es gracias a los amigos de lcc.com. Y también, chicos, recuerden ahí en Instagram @bio.makers, donde ya casi llegamos a los 50,000 seguidores. Ahí he estado subiendo todos los avances de esto. Así que sin más preámbulo, vamos con los materiales. Y bien chicos, esos son los materiales. Primeramente, cable o alambre calibre 25, una fotorresistencia, un buzzer obviamente para poderlo utilizar con 5 volts y que suene cuando tengamos una diferencia de voltajes, un potenciómetro de 1 kilo ohmio, un diodo LED color verde, el amplificador, que en este caso, chicos, no es el LM293, que es el que traen nuestros sensores. Vean, este es el que trae nuestros sensores, el L293. Es lo mismo, trae 2 amplificadores operacionales y funciona a 5 volts. Este no funciona con fuente dual, este lo pueden conectar directamente al Arduino, así que esa es la ventaja, chicos, para que no se espanten con que vayan a hacer fuente dual o eso, no. Y después las resistencias para nuestro LED de 100 ohms, una de 10 kilos para la fotorresistencia. Y entonces vamos a armar nuestro circuito y ahorita les muestro cuál es el diagrama que hay que seguir. Y vean chicos, este va a ser nuestro circuito de comparador de voltaje. Es el que tienen prácticamente todos los sensores en la parte posterior a este circuito. ¿Cómo funciona esto, chicos? Aquí tenemos la alimentación de 5 volts. Recuerden que siempre tenemos 4 pines: el BCC, el GND, que está aquí abajo, el A0 en el dado caso de que sea un infrarrojo o algún sensor de alcohol, y el D0, que es, bueno, el digital, el cual nos permite sacar una entrada o 0 o 1. Y este es el diagrama, chicos, también de nuestro LM358P. Recuerden que tiene 2 op-amps, uno aquí y el otro, entonces por eso solo estamos utilizando el lado de abajo. ¿Se dan cuenta? No tiene nada aquí conectado porque justamente nuestro circuito solo estamos ocupando un op-amp. ¿Y para qué tiene 2? Justamente para cuando son señales como de infrarrojo, para poderlo amplificar. Bien chicos, aquí lo estamos haciendo con una fotorresistencia o LDR. Aquí ustedes pueden sustituir cualquier sensor, un infrarrojo o, como les decía, un micrófono. Ese comparador de voltaje, chicos, ustedes mediante el potenciómetro, que es lo que tiene aquí nuestro comparador, o en este caso en nuestro circuito establece un umbral, un rango. Con esto ustedes pueden ponerlo de 1 kilo ohmio o de 10 kilo ohmios.
Entonces, al ustedes establecer un rango, un umbral, chicos, si esta señal lo sobrepasa, entonces simplemente envía un 1 o un 0, que esto activa a nuestro buzzer o lo desactiva. Vean, por ejemplo, aquí tiene el positivo, entonces si manda un 0 se va a activar nuestro buzzer, y lo mismo con nuestro LED. Se dan cuenta que aquí de hecho tiene la función contraria, justamente porque la LDR, si nosotros queremos usarla, bueno, puede ser que si queremos que baje la luz, entonces la resistencia va a disminuir o va a aumentar. Eso ustedes tienen que verificarlo. Por lo tanto, aquí lo que estamos obteniendo al pasar el umbral, lo que hace es enviar un 0, por lo que enciende nuestro buzzer, hace el pitido. Aquí está, y después, como tenemos un 0 también, que sería una tierra prácticamente, chicos, pues enciende nuestro LED. En dado caso de que estén viendo un 1 porque nuestra fotorresistencia, bueno, no está haciendo la función que nosotros queremos, entonces aquí esto se mantendría apagado. Así es como funcionan, chicos. De hecho, al principio les mostré algunos de estos. Cuando yo acerco, el LED se apaga. Pero en este caso recuerdo muy bien al principio que con la fotorresistencia, cuando yo ponía el dedo, al contrario, se prendía, ¿no? Entonces, o viceversa, uno de los dos hace esto. Justamente, chicos, es por el potenciómetro, por el rango que nosotros estamos estableciendo. Ármenlo, les va a quedar de esta forma. Bueno, espero que les quede un poquito mejor que a mí. Y bueno, vamos a probarlo. Se los voy a enseñar con el osciloscopio, que es la herramienta que nos va a permitir ver las señales en tiempo real, la digital y la analógica. Vamos a eso. Y bien, chicos, una vez que ya montamos nuestro circuito, vean, les voy a enseñar cómo funciona. Coloco mi dedo encima y más o menos a esta altura, vean, es donde se enciende. Aquí se está mostrando en este lado. A esta altura más o menos es cuando suena nuestro buzzer y enciende nuestro LED. Recuerden que con nuestro potenciómetro nosotros podemos controlar esa sensibilidad y, por ejemplo, hacerlo. Vean, ahora es más arriba, ahora hasta acá es donde suena, ¿se dan cuenta? Vamos a moverlo un poquito más hacia acá. Vean, hasta arriba, chicos, hasta cuando casi lo tapo, ¿se dan cuenta? Vean, ya que llega hasta arriba, chicos, aquí la señal, prácticamente mi dedo lo tengo pegado a la fotorresistencia, es donde ya suena. Pero vean, aquí abajito en este umbral, todo esto no lo detecta, no me lo marca, aquí no hace el cambio digital, chicos, vean, aquí lo mantiene todavía en 0, ahí está. Entonces cuando yo pego bien mi dedo, ya suena, o sea, ya baja la señal, ya manda un alto. Vamos a regresarlo otra vez, un poquito más sensible hacia acá. Vean, entonces ya lo tengo aquí un poquito más abajo, aquí sí suena. Vean, con tantito que le muevo, con tantito que acerco mi dedo, ya funciona. Ok, entonces si lo dejo hasta arriba, pues obviamente va a seguir funcionando. Ahora vamos a probarlo con el sensor de temperatura y humedad, también para que vean. Lo único que hay que hacer es sustituir esta pequeña fotorresistencia. Y bien, chicos, lo único que he hecho es quitar la fotorresistencia y colocar en su lugar este sensor de temperatura y humedad. Aquí está conectado justo en paralelo, chicos. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Vean, si lo saco, ahí se está mostrando la señal digital. Está sonando nuestro buzzer. Aquí está en el máximo. Vamos a ver la resolución que tiene. Vean, lo voy introduciendo. Ahí, justo en ese pedacito, aquí en esta altura, ya me marca un 0, es decir, ya me apaga el buzzer y el LED. Vean, entonces lo dejo. Ahí es el punto de corte, chicos, que es como el que comúnmente pues tienen aquí estos sensores de Arduino. Es el potenciómetro que nosotros movemos y hacemos el corte. Justamente lo movemos con el desarmador y aquí nos prende o enciende este LED. Ese es el comparador de voltaje, chicos. Nuevamente, ahora le vamos a cambiar la sensibilidad. Vamos a colocarle aquí. Vamos a moverlo un poquito más, a ver qué pasa aquí. Vean, chicos, ya tiene que ser hasta acá abajo. Vean, aquí tantito. A ver, ahí está. Vean, tantito toca, chicos, y se apaga, tantito. Vamos a moverlo hacia el otro lado. Estamos ya aquí casi en el límite. Vamos a ponerlo. Vean, ya casi está aquí con el potenciómetro solito enciende. Prácticamente luego, chicos, vean. Se dan cuenta que hace rato era hasta acá arriba. Ahora tiene que bajar casi completamente, vean. Está sonando, vamos a hacer que baje completamente, vean. Ahí está el corte, vean. Casi hasta el final, chicos, prácticamente hasta el final está el corte. Nuevamente vamos a regresar un poquito más para que ustedes lo noten un poco. Para que ustedes lo noten, vean, está hasta arriba, chicos. Bajamos, ahí está el corte. Ahí está el corte. ¿Se dan cuenta? Aquí está el corte.
Entonces ustedes pueden hacer un detector de nivel, lo que ustedes quieran, chicos, prácticamente, así que está limitado a su imaginación. Entonces espero que les haya gustado este video. Aquí les voy a estar dejando las redes sociales de Biomakers, las de Biomakers Woman y las de PCBs, para que se suscriban, y los videos que hemos hecho con esos proyectos sencillos. Recuerden, ya viene un proyecto muy padre, así que no se desesperen, aprendan a hacer también cosas simples y entiendan el principio de funcionamiento, como lo que es un comparador de voltaje, y no necesitamos Arduino. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.